A partir de este momento empieza Radio Trans, un programa que nace para transformar la educación, la política, el género, la salud, la economía, el arte y la cultura. ¡Ay, qué fuerte! Para construir una sociedad sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Una sociedad con justicia social, igualdad y amor. Esta es Radio Trans, la radio que te transforma. ¡Ay, qué buses! Radio Trans, una producción de nuestraamerica.tv. Imainaya, ñañaykunas, saraykunas, guarmikunas, sutin Migaela, Tracacha, Afrandina. ¿Cómo están, amigas, amigos, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, hermanes? Soy Gaela y así empezamos este nuevo episodio de Radio Trans, la radio que te transforma. Hoy vamos a hablar sobre temas que son sumamente importantes para el movimiento, para la lucha, para el feminismo y para la igualdad. Queremos dedicarle este programa a la lucha contra la violencia de género que afecta y ataca la vida de las mujeres y de las personas LGTBI. Para eso me acompaña en el panel Majo Carrión, Jennifer Pacaya y Francesca Olivares. También nos acompañan en los controles Nicolás y en la conducción Erika Rodríguez. En la producción, perdón. Creemos que es sumamente necesario reflexionar acerca de esas violencias que están invisibles, que hemos normalizado. Creemos que es necesario hablar este 25 de noviembre y todos los días del año acerca de la necesidad de tener que acabar con el machismo, con el patriarcado y con todo este sistema capitalista, extractivista y patriarcal que afecta la vida sobre todo de quienes menos tienen y de las cuerpos feminizadas, de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Por eso el día de hoy abordaremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así que vamos a destinar este programa para poder abordar este tema. Primero vamos a conversar sobre un reciente estudio sobre la política nacional de cuidado que necesitamos en el Perú. Y luego hablaremos sobre lo que está sucediendo en el país. Hablaremos además sobre el pronunciamiento que están desarrollando y que han construido colectivas, organizaciones activistas que conforman la comisión del 25 de noviembre, el 25N, que están realizando una marcha para poder exigir igualdad de derechos, una marcha denominada contra el machismo, contra el fascismo, y es sumamente necesario poner esos temas sobre la mesa, ¿no? Para dialogar sobre estos temas hemos invitado a distintas personas, ¿no? Primero, para hablar sobre el Sistema Nacional de Cuidado que necesitamos, hemos invitado a nuestra compañera, la antropóloga peruana Angélica Mota. Ella es responsable del área de investigación de Transformar. Para dialogar sobre el tema de la violencia de género, tomando en cuenta especialmente el contexto de pandemia en los últimos 2 años, hemos invitado para que nos acompañe vía telefónica la abogada feminista Liz Meléndez. Liz es directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Y finalmente, en el último bloque del programa, recibiremos la visita de la compañera Carmen Almeida, que ya está con nosotras en el estudio. Ella es vocera de la Asamblea por el 25N y va a compartir con nosotras el pronunciamiento sobre las demandas de este año que hacemos todas las colectivas feministas sobre el tema de la violencia. Pero antes de todo, este interesante contenido, análisis que vamos a desarrollar a lo largo del programa, vamos a conversar sobre la coyuntura que se vive en Perú y en Chile, ¿no? En Chile hemos visto cómo los comicios electorales ha terminado dándonos a una alternativa de izquierda y a una alternativa de derecha, que significa el continuismo, a los privilegios y a las desigualdades, y una alternativa de izquierda
liderada por Boric, que plantea cambios y que busca poder ir acortando las desigualdades y hacer un Chile más justo, una América Latina unida, ¿no? Esperamos que Boric pueda ganar las elecciones y pueda desarrollar cambios sustanciales en el hermano país de Chile, ¿no? Pero queremos resaltar particularmente la elección de Emilia Schneider. Emilia acaba de obtener una curul en la Cámara de Diputadas y Diputados en Chile. Y lo que ella decía con sus propias palabras es que estamos haciendo historia. Emilia tiene tan solo 25 años y ha logrado ser electa con 12.947 votos. Pasa así a la historia de la lucha trans, pasa así a la historia de Chile, a la historia de América Latina y del mundo, como una de las primeras diputadas en América Latina. Ya han habido varios representantes trans alcanzando distintos espacios de poder, pero creo que esto es reflexivo, es motivador, porque en medio de la pandemia hay personas luchando por la igualdad como Emilia y estamos dispuestas a seguir alzando nuestras voces, ¿no? Qué inspirador lo de Emilia, qué motivador. Desde aquí, desde Transformar, desde Radio Trans, desde el Perú, queremos enviarle mucha fuerza y mucho cariño para esta enorme labor que le toca desarrollar ahora desde la gestión pública, desde la representación. Bueno, Gaela, chicas, buenos días, ¿cómo están? Francesca, Jennifer, querida. Bueno, contentísima en el día de hoy, en un día tan especial que le estamos dedicando para conmemorar el 25N, ¿no? El día de la lucha contra la violencia de género. Bueno, y hoy es un día muy especial también porque hoy es la marcha, donde tenemos que ir, no tenemos que estar asustadas, no tenemos que ceder ante las presiones de los grupos violentistas. Bueno, cuando este programa ya se esté transmitiendo, la marcha ya se va a estar dando. Obviamente. Así que, nada, para que lo tengan en cuenta. Sí, de todas maneras hay que ir, compañeras, hay que estar y no tener miedo, siempre cuidándonos, obviamente. Bueno, sobre el contexto político de Chile, estoy igualmente contenta porque el candidato Boric haya pasado a la segunda vuelta. Me preocupa un poco el avance de los grupos fascistas y reaccionarios, no solamente en Chile, sino también en toda América Latina. Estamos viendo que acá en el Perú se están formando estos grupúsculos violentos, ¿no? Como la resistencia, la pestilencia, ¿no? La pestilencia. Y que realmente pues son peligrosos y vienen también alentados desde Europa, sabemos por Vox y por todos esos partidos de ultraderecha que pues no quieren, no resisten el cambio, ¿no? Sí, pero más que alentados, yo creo que hay un sector de Latinoamérica, sobre todo la gente que cree tener plata, pero que no lo tiene. Aspiracionistas, ¿no? Que creen que niegan los orígenes latinoamericanos y que creen que tener sangre europea, puras estupideces, en verdad. Y entonces hay en esa línea ese discurso, ¿no? A nivel de Latinoamérica. Ha pasado también en las elecciones de Colombia, ¿no? Así ganó también el candidato, el que ahora es presidente de Colombia, ganó con el mismo discurso del no al comunismo. En Chile, acá en el Perú también sigue pasando con Castillo porque el sector de la derecha sigue sin reconocer. Y no se cansan. Y ahora nuevamente han presentado otro pliego de vacancias. Y en Chile el mensaje es lo mismo. O sea, no al comunismo, no a la extrema izquierda, ¿no? Justo era lo que iba a recalcar, ¿no? Si analizamos el contexto general, incluso en los particulares, es un calco de lo que tenemos en situación en Perú. Es prácticamente la misma disputa entre ambos sentidos diametralmente opuestos. Son los extremos. Extremos que incluso no necesariamente representa a la propuesta con mejor viabilidad, sino que ya termina siendo el no votar por el mal menor, que acá ya conocemos bastante de eso, ¿no? Entonces, estamos viviendo en cada uno de nuestros países. En todos los países de Latinoamérica. Prácticamente la misma situación, con otros altibajos, con otras particulares de la misma sociedad, pero estamos en ese camino y
ya viniéndonos acá también en el Perú en especial, esta semana ha sido totalmente convulsionada porque finalmente es que llegaron a presentar el tema de vacancia, pues, ¿no? Pero lo único que demuestran con esto es que este modelo está agotado. Este sistema no da para más. La democracia no ha logrado poder contener ese equilibrio de poderes, ¿no? Claro, les encanta la democracia mientras sus candidatos lleguen al poder, pero cuando el neoliberalismo. pero El pero neoliberalismo está en decadencia. Sí, totalmente. Pero, o sea, no, eso del mal menor no sé si sucede en todos los países latinoamericanos. En Perú siempre pasa, ¿no? Pero creo que en Chile no lo veo como el mal menor. Porque bueno, Boric, depende quién diga cuál es el mal menor, porque si Claro, tú le preguntas sí. a un campesino, a un agricultor Exacto. de Ayacucho, de Cajamarca, si Castillo es el mal menor, te va a Claro, decir que ese es su obvio. candidato, ¿no? Exacto. Entonces Ese no es el mal menor depende para mucho ellos. Sí. quién responda cuál es el mal menor, pero Tal lo que cual. sí creo que es necesario es poder caminar hacia un nuevo proceso constituyente, hacia una asamblea constituyente, porque lo único que nos demuestran los vacadores con toda la performance que hacen es que este modelo ya caducó, que este sistema capitalista, extractivista y patriarcal ya llegó a su límite y es momento de construir un sistema distinto, una economía basada en la vida y en los cuidados, Y están una súper democracia desesperados. real, plena y efectiva que nos pueda garantizar derechos. Están, como dices, Jennifer, tan desesperados que contratan buses, pagan sueldos. Oye, ayer me Mandan llegó, mensajes, ayer me llegó un mandan mensaje mensajes, al celular, invitándome a marchar el día de hoy. Es que su cerebro se ha ido de vacaciones. La única marcha que yo Ay, sepa es la marcha contra la violencia de la mujer. Lo demás solamente serán pasacalles, me imagino. Ay, ¿qué? Es que su O cerebro se ha ido o de vacaciones, ¿no? plantoncitos. Como de las chirinos. Ajá. Bueno, es momento de irnos a una pausa, a la primera pausa del programa. No sin antes recordar la necesidad de tener que seguir interpelándonos, de tener que seguir en la lucha por construir una economía basada en los cuidados, un sistema distinto, porque este sistema capitalista, extractivista y patriarcal solamente ha profundizado las desigualdades a costa de la vida de quienes menos tienen, ¿no? Nos vamos a la primera pausa, ya regresamos. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamérica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Nuestraamérica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamérica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamérica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamérica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que te transforma. Como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a abordar en el segundo bloque, en este bloque, el sistema nacional que necesita el Perú. El sistema nacional de cuidados que necesitamos. Y para hablar sobre esta política nacional de cuidados, hemos elaborado una pequeña propuesta inclusiva a través de una investigación que hemos realizado. Y hoy nos acompaña Angélica Mota. Ella es parte de la Comisión de Investigación de Transformar
y viene a contarnos acerca de qué consiste esa investigación y de compartir algunas reflexiones para poder poner en marcha un sistema nacional de cuidados que acoja a todas las personas y que no deje a la niñez LGTBI, a las infancias trans fuera, a los adultos mayores LGTBI, ni tampoco a las mujeres cuidadoras en toda su diversidad, y mucho menos que se ancle solo en seguir replicando el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, sino que empecemos a abordar la tarea de cuidados como algo compartido, ¿no? ¿Cómo estás, Angélica? Hola, Gae. Muy contenta de estar en el espacio de Radio Trans para poder compartir con todos, todas y todos quienes nos están escuchando sobre esta pequeña investigación que hemos hecho como parte de la contribución que queremos hacer desde Transformar para alimentar este sistema nacional de cuidados que ya se viene. Solo para recordar, Angélica Mota es experta en estudios de género, es parte del equipo de investigación de Transformar y también actual coordinadora de la maestría de género en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Angélica, quería preguntarte, ya que estamos a inicios del diseño de la política pública de cuidados, que es sin dudas un logro inédito que está desarrollando este gobierno, ¿por qué esta política pública es tan importante? Esta política pública es central porque es poner en valor el trabajo que por años, por décadas, por siglos, históricamente, las mujeres han venido haciendo para el sostenimiento de la vida de manera gratuita, precarizada, desvalorizada, ¿no? Somos una sociedad, como en realidad como muchas sociedades y como casi todas las sociedades, que se apoya muchísimo en el trabajo de las mujeres para todo lo que significa la supervivencia cotidiana de todos los miembros de la familia, ¿no? Creo que todos y todas podemos retroceder un poquito en nuestra mente y pensar, a ver, ¿quiénes nos han cuidado cuando hemos sido niños y niñas, cuando hemos necesitado una carga grande de cuidado? ¿Quiénes nos han cuidado? Generalmente nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas. No digo que no hayan hombres que cuiden, sí, también hay hombres que cuidan, pero la proporción en la distribución del cuidado entre hombres y mujeres es bastante distinta. Entonces, de lo que se trata la política pública de cuidados es de reconocer que hay una labor de cuidado que se está sobrecargando sobre las mujeres, sobre todo, y que es un trabajo que está pasando invisible, ¿no? Como si fuera natural a la condición femenina. Entonces, de lo que se trata es de reconocer que ahí hay una labor que tiene que ser distribuida entre las familias y el Estado. Las comunidades también, pero el Estado tiene un rol y por lo tanto el Estado tiene que tener una política pública fuerte, ¿no? Que ayude con el cuidado de las personas que necesitan grandes cargas de cuidado en situaciones de dependencia, como la niñez, como cuando se vuelven adultas mayores, como cuando hay enfermedad crónica, como cuando hay algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Entonces, cuando hay estas cargas de cuidado permanentes y grandes, el Estado tiene que entrar a apoyar. Qué interesante todo lo que nos cuentas, querida Angélica. Te saluda Maju, ¿cómo estás? Maju, hola, mucho gusto de estar conversando con ustedes. Yo encantadísima de poder conversar contigo sobre este tema tan importante, ¿no? Que he seguido de cerca todo el trabajo que han hecho ustedes en la comisión de investigación, ¿no? A mí me queda claro de que las mujeres y los cuerpos feminizados históricamente hemos subvencionado el trabajo de los hombres, ¿no? Y eso debería ser reconocido por el Estado y por la sociedad, ¿no? Quería preguntarte, querida, hablando en la misma línea, ya que tenemos programas como Cuna Más
y casas para adultos mayores y políticas de atención para personas con discapacidad, ¿qué aporte nuevo traería el Sistema Nacional de Cuidados? Esa es una excelente pregunta, Majo, porque ciertamente las personas podrían pensar esto, ¿no? Ya tenemos algunas políticas, como Cunamás, ¿no? Como todo lo que tú has mencionado, pero son políticas focalizadas, ¿no? Políticas que solamente están diseñadas para las familias de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Tienen unas condiciones particulares y en realidad el cuidado, el horizonte de una política nacional de cuidado es reconocer el cuidado como un derecho universal que tiene que llegar a todos, todas y todos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema de Cunamás, ¿no? No solamente las mujeres en pobreza y extrema pobreza necesitan cunas donde dejar a sus hijos e hijas, ¿no? Esto es algo que se necesita de manera universal para todas las familias que quieren balancear bien el tema de trabajo y de cuidado. Entonces, el Estado, las empresas privadas también ofrecen servicios de cuidados en la infancia temprana, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿eso qué significa además? ¿Qué otra diferencia importante hay tomando el ejemplo de Cunamás? Que la lógica de la política no va a ser solo el cuidado del infante, ¿no? En este momento, esta política de Cunamás tiene un foco muy fuerte en el desarrollo infantil y eso está muy bien. Hay que velar, el Estado tiene que velar porque el cuidado de los infantes que están en el marco de esta política sea el mejor. Pero además hay que ampliar el foco a la mujer cuidadora. Es decir, la política tiene que pensar que a través de las cunas se les está dando un servicio a estos niños que son cuidados, pero también a las mujeres que de otro modo serían las cuidadoras y que necesitan ese tiempo para trabajar tranquilas, para tener ocio también. ¿Por qué no? Porque todas las personas tenemos derecho a un tiempo libre también para formarnos en otras cosas y disfrutar, ¿no? Entonces, es un poco estas dos cosas, ¿no? El camino a la universalidad y el pensar no solo en el ser cuidado, sino en quienes cuidan. Sí, muy interesante y muy completa la información que nos estás compartiendo, Angélica. Te saluda Jainser. Hola, Jainser. Y bueno, yo quería, de hecho, o sea, esta propuesta de política pública en nuestro país para muchos es como muy novedosa o quizás por primera vez lo escuchan, ¿no? Y por eso es importante que sigamos hablándolo en todos los espacios, pero que yo quería preguntarte cómo funcionan estos programas en otros países de América Latina. Bueno, en el Perú estamos un poco atrasados, hay que decirlo. De hecho, recién ahora se está discutiendo y se está comenzando a diseñar un sistema nacional de cuidados, cuando en realidad este es un tema que ya se ha venido desarrollando en otros países, incluso de la región latinoamericana. Quienes están más avanzadas en esta política pública son el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, que ya viene prestando este servicio, ¿no? De manera amplia, ya hace varios años, ¿no? Y tiene este enfoque que estoy señalando, ¿no? Este enfoque de poner también en el centro a las personas que cuidan, ¿no? Entonces, al diseñar la política, no solo se piensa en el bienestar de quienes son cuidados, sino también de quienes cuidan. Y las modalidades en las cuales se da esto es a través de servicios, es decir, el cuidado puede ser dado, puede ser reconocido implementando, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? Cunamás, por ejemplo, ampliar la oferta y acondicionar los horarios, todo el funcionamiento con un reconocimiento a las personas que hacen el cuidado, ¿no? Este doble foco en quien es cuidado y quien cuida
está en la tendencia, por ejemplo, de lo que es la política en Uruguay y la política en Argentina y en otros países de América Latina, ¿no? Se está transitando gradualmente a este paradigma que reconoce a la mujer que cuida y donde se profesionaliza la labor de cuidado. Querida Angélica, ¿cómo estás? Perdona que te corte. Te saluda Francesca. Sí, Francesca, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, yo quería preguntarte, y ya habiendo conversado de cómo es que funciona, cómo vamos también acá en Perú, y sabiendo que es cierto que este programa está pensado en mejorar las condiciones de la vida de las mujeres, pues como mencionaba, son quienes generalmente son las que cuidan. ¿Cómo involucramos también a los hombres? Esa es todo un desafío, ¿no? En general de las políticas con enfoque de género, porque a lo largo de los años, ¿no? Las mujeres organizadas hemos luchado para conseguir derechos, para conseguir estar presentes en la vida pública de nuestros países, de nuestras sociedades. Entonces, hemos entrado en la educación superior, hemos entrado en la vida política, hemos entrado en el mundo de las artes, hemos entrado a todos los espacios, y esto ha significado dedicarnos, diversificar nuestras energías para hacer cosas. Sin embargo, los hombres no han entrado en la misma medida al mundo del cuidado en el ámbito doméstico, ¿no? Porque para balancear, ese tendría que haber sido también un camino, ¿no? Lo que está pasando más bien es que, claro, cada vez las mujeres tienen más una doble jornada, ¿no? Tienen el trabajo fuera de la casa y tienen el trabajo en casa, y aun cuando a veces en muchos hogares hay personas que ayudan, que generalmente son mujeres trabajadoras del hogar, quien lleva la carga mental también es la mujer, digamos, de ese hogar, ¿no? La contratante, y no así la pareja, ¿no? Normalmente es así. Entonces, no ha habido ese camino de vuelta. ¿Cómo hacemos entonces para generar que los hombres se involucren en las labores de cuidado? Eso hay que trabajarlo desde la infancia. Eso requiere, por ejemplo, unas políticas coordinadas con la escuela. En la escuela, ¿no? Tener el enfoque de género en la escuela, esa es una de las razones importantes, ¿no? Además de que nos permite trabajar el tema de la violencia, nos permite también trabajar el tema de los estereotipos de quienes cuidan y de quienes no cuidan, ¿no? Porque deberíamos cuidar todos y todas y todes, ¿no? Entonces eso se tiene que trabajar también. Un sistema nacional de cuidados tiene que tener una articulación desde el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Educación para fortalecer el enfoque de género y desterrar estos estereotipos de quién cuida. Tiene que trabajar en vinculación con el Ministerio de Trabajo para lograr que las licencias de paternidad sean cada vez más igualitarias y tanto hombres y mujeres se puedan involucrar en el cuidado, por ejemplo, de los niños pequeños en la temprana infancia cuando recién nacen, ¿no? Porque hoy en día tenemos solamente una licencia de 10 días para los hombres en el Perú. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Estado con eso? Que los hombres solo tienen que cuidar 10 días y que las mujeres, en cambio, sí tienen que dedicarse 3 meses, ¿no? Entonces, ahí hay una disparidad también con el Ministerio de Trabajo, que se tiene que coordinar. Luego también en los programas sociales, ¿no? En los programas sociales que tenemos actualmente, como Funamás, Caliwarma, Juntos, ¿no? Estos programas se apoyan muchísimo en el trabajo de las mujeres como responsables del cuidado, de servir la comida, ¿no? Y se les dan las transferencias monetarias, por ejemplo, a ellas, para que ellas las administren, porque entonces se refuerza el tema de que ellas son más responsables y van a cuidar el dinero para su familia y no van a despilfarrar. Entonces, si el propio Estado se maneja desde esos estereotipos, poco vamos a cambiar el involucramiento masculino. Entonces, hay Así que es, pensar sin duda es todo un reto poder desarrollar y llevar a cabo un sistema nacional de cuidados que ponga sobre la mesa la necesidad de entender las tareas de cuidado y la crianza
como una tarea compartida que no deben asumir únicamente las mujeres, las madres, las abuelas, las tías, las primas, sino en realidad quienes conforman un hogar. El Estado tiene que terminar con esos prejuicios al momento de hacer e implementar las políticas públicas que alertas, Angélica, creo que es sumamente necesario poder reflexionar sobre todo esto que planteas, porque es necesario poder llevar a cabo, desarrollar un sistema nacional de cuidados que proteja a todas las personas que necesitan cuidado, ¿no? Entendiendo que somos diversas las personas que necesitamos cuidado. Hay una infancia LGTBI, hay una infancia trans, una infancia del campo, de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que también cambie el paradigma y no solamente mire a quienes necesiten cuidado, sino también a quienes cuidan, como bien lo planteas, ¿no? Qué interesante todo lo que nos traes. Para Radio Trans es sumamente importante abordar estos temas. Sabemos que las tareas domésticas, las tareas de cuidado, la crianza, es uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan las mujeres, que ha sido visibilizado durante la pandemia. Por eso este 25 de noviembre queremos recalcar este tema. Queremos agradecer además a la ministra de la Mujer, que ha recogido los insumos que hemos presentado como parte de la investigación que hemos hecho en Transformar acerca del Sistema Nacional de Cuidado. Somos conscientes de que existen distintas luchas dentro del movimiento feminista. Por eso, tras la pausa, regresamos con Carmen Almeida para que nos cuente. Regresamos con la compañera del 25 de noviembre en el último bloque, y antes de ello estaremos con Liz Meléndez para hablar acerca del 25 de noviembre. Al final abordaremos todo lo que tiene que ver con el pronunciamiento que han trabajado distintas colectivas. Ya regresamos. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Mesa Política, un espacio de opinión y análisis crítico de la realidad nacional e internacional. Entrevistas para combatir la desinformación y la posverdad. Mesa Política, estreno todos los viernes por las redes sociales de Otra Mirada y nuestraamerica.tv. Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos aquí. De vuelta en Radio Trans. Me he quedado pensando varias cosas que formulaba Angélica Mota. Estamos muy agradecidas con todo lo que nos ha compartido. Sigo dándole vueltas a todo lo que ha puesto sobre la mesa. Nuestro cariño y nuestro agradecimiento a Angélica por la chamba que hace, por la labor que realiza. En este bloque vamos a conmemorar una de las fechas más emblemáticas en la lucha feminista. En las luchas feministas, ¿no? Como saben, el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha donde reclamamos memoria por las mujeres asesinadas en feminicidios, por las desaparecidas, por todas las que nos han arrebatado. En ese sentido queremos conversar con Liz Meléndez. Ella es abogada, es directora del Centro
de la mujer, Flora Tristán, es feminista, es activista, es una luchadora por los derechos y queremos conversar con ella acerca de la violencia, de la lucha por justicia, de las distintas luchas que desarrollan las mujeres, sean cis, trans, sobre todo en estos últimos 2 años en un contexto de pandemia. ¿Cómo estás, Liz? Hola, muchas gracias por la invitación y encantada de estar en este espacio. Solo aclarar que no soy abogada, soy socióloga, pero encantada de poder compartir en este espacio con ustedes, compañeras. Qué gusto, Liz. Bienvenida a Radio Trans. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarte en qué medida agrava la situación de la pandemia de COVID el riesgo de violencia contra las mujeres. Bueno, primero quería mencionar algo que empezaste mencionando, que hoy es un día, bueno, hoy no, pero antes de ayer fue un día muy importante, el 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y además destacar que si bien este día fue declarado de forma oficial por las Naciones Unidas en el 99, desde el 81, en el primer Congreso Feminista, ya se venía se declaró este día como día fundamental para la eliminación de la violencia contra las mujeres, recordando el asesinato a las hermanas Mirabal. Y ahora las llamadas mariposas desde el feminismo, ¿no? Y ahora, bueno, hablando de la situación y la pandemia ha incrementado, digamos, la violencia contra las mujeres en el sentido de que se incrementó el riesgo, se limitó también la posibilidad de que las mujeres vayan a pedir, salgan o cuenten con la información o con la libertad también, porque también las cuarentenas generaron una serie de barreras para poder denunciar los hechos de violencia y sin embargo no se brindó la información suficiente que incluso en el toque de queda, durante las cuarentenas uno podía denunciar. También implicó que las mismas mujeres y las niñas también vivieran o convivieran más horas con sus agresores, lo que evidentemente incrementó el riesgo de sufrir violencia y también, por supuesto, también el riesgo de sufrir violencia sexual hacia las niñas, ¿no? Creo que es necesario tener más investigaciones sobre cuál ha sido el impacto. El estrés también se incrementó y en un contexto de violencia, el estrés por la pandemia también ha sido un factor de mayor vulnerabilidad, no la causa, por supuesto, pero de mayor vulnerabilidad frente a la violencia. Hola, querida Liz, te saluda Maju, ¿cómo estás? Hola, Maju, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto para mí también. Bueno, sabemos que durante las denuncias de la pandemia hemos escuchado decir mi casa no es segura, ¿no? Yo digo, en ese sentido también, ¿quiénes son las más vulnerables? Y también, ¿por qué las denuncias no tienen seguimiento? Las denuncias por feminicidios y transfeminicidios son olvidadas, se traspapelean y nunca se llega a encontrar a los asesinos, a los golpeadores. ¿Y por qué no? ¿Cómo podemos hacer con este sistema de justicia, querida Liz? ¿Cómo nos pueden ayudar las colectivas feministas en este sentido? Para poder encontrar justicia por nuestras desaparecidas, por nuestras asesinadas, tanto mujeres trans como cis. A ver, háblame un poquito sobre ello, querida. Creo que es importante también tener en cuenta que hay un montón de barreras que no se han superado, que si bien es cierto venimos repitiéndola durante mucho tiempo, son barreras que tienen que ver con la capacitación, que tienen que ver con también el acceso a recursos. Por ejemplo, una de las dificultades que se tienen en el acceso a la justicia de las mujeres es justamente que las medidas de protección muchas veces no tienen un adecuado seguimiento, y por lo tanto no se cumplen, ¿no? Creo que esas son las principales debilidades. De otro lado, en relación a la violencia con las mujeres trans, hacia las mujeres trans, yo creo que es uno de los aspectos más olvidados en nuestra política pública. No hay, digamos, una sensibilización a las autoridades en relación a la violencia por orientación sexual e identidad de género. Creo que ni siquiera está contemplado como una modalidad de violencia la violencia por identidad de género. Es algo que está súper pendiente en la política del Estado y que evidencia la discriminación de la que todavía, digamos, que existe en nuestro país, ¿no?
Creo que si bien se ha avanzado a nivel de la prevención de la violencia contra las mujeres, todavía el paradigma es muy heteronormativo, ¿no? Es un paradigma todavía muy patriarcal, bajo las lógicas bajo las cuales se construyen las políticas, y es justamente eso lo que tenemos que superar, ¿no? Tener políticas que puedan, digamos, hacer frente a la violencia de género en su integralidad, ¿no? Exacto. Entonces, creo que eso es una barrera. Hola Liz, ¿qué tal? Te saluda Jainser. Al comienzo nos hablabas de que en la pandemia se habían incrementado los casos de violencia. Majo también te consultaba sobre el por qué no se hacían seguimientos o no se encontraba justicia para los feminicidios y transfeminicidios que se daban. Yo en esas mismas líneas quería preguntarte qué nuevas medidas importantes se han implantado ante esta situación, ante estas agresiones, ¿no? Perdón, se me cortó, no escuché la última pregunta. Bueno, no te preocupes. Lo que te preguntaba es qué medidas nuevas e importantes se han implantado ante toda esta situación a raíz de la pandemia y el incremento también de los casos de violencia que tú nos comentabas al principio. Hubieron varias medidas. Por ejemplo, en febrero de este año se aprobó los lineamientos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Pero todavía, como yo mencionaba, es una mirada muy heteronormativa, ¿no? Entonces, la verdad, se aprobaron estos lineamientos, sin embargo, también se han dado otras medidas, ¿no? También se modificó la ley 30364 para acelerar justamente los procesos de denuncia contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para, por ejemplo, que las medidas de protección se den en 24 horas, independientemente de la valoración del riesgo. Creo que eso es algo muy importante. También se han dado protocolos específicos para la atención en este contexto, como por ejemplo reafirmando la necesidad de que la anticoncepción oral de emergencia se distribuya también en el actual contexto de pandemia. Entonces se han dado algunas medidas importantes que han reforzado lo que existía, ¿no? Pero por supuesto el problema siempre va más allá de lo normativo, ¿no? Rita Segato, que es una pensadora feminista muy importante alrededor del tema de violencia, especialmente, justamente ella siempre en uno de sus textos, ella dice, no es suficiente el andamiaje normativo, ¿no? Se necesita un cambio profundo en la construcción de los aspectos de la subjetividad, que tiene que ver con este cambio sociocultural, ¿no? Las normas a nivel de la violencia contra las mujeres tenemos varias y no son malas, digamos. En el 2015 se cambió la ley a una ley que, si bien no es integral, que es mejor que la que teníamos anteriormente. Podemos mejorar la legislación actual, por supuesto que se puede, pero realmente el tema fundamental, yo creo que ya no pasa tanto por lo normativo, sino pasa justamente por cómo se implementan las normas que se tienen. Muy de acuerdo. Liz, ¿cómo está? Buen día. Sí. Te saluda Francesca, perdona que te corte. Uno de los casos más sonados en esta pandemia fue la violación colectiva en una fiesta clandestina, donde 5 jóvenes universitarios violaron a una chica en Surco. Un caso que particularmente me toca mucho, pues afectó a un entorno muy cercano y en donde el proceso judicial ha sido muy penoso y largo. Desde lo legal se implementaron políticas para tratar estos casos. ¿A dónde tendríamos que recurrir nosotras las mujeres en caso de sufrir violencia en contexto de pandemia? Se pueden recurrir a todas las instituciones que están habilitadas antes del contexto de pandemia. Yo creo que justamente lo que ha faltado de parte del Estado es difundir información de que los servicios, y que además, bueno, en un inicio, ¿no? Efectivamente en la primera cuarentena no se podían asistir a todos los servicios, las comisarías sí. Luego, a inicios de este año, se declaró
se declaró en emergencia, se declaró como servicios esenciales los servicios para atención de la violencia. Eso ha sido muy importante. Por lo tanto, se puede ir al Centro de Emergencia Mujer por orientación. Ojo que el Centro de Emergencia Mujer no es un lugar de denuncia, es un lugar de orientación, donde pueden encontrar atención, orientación para la violencia, orientación legal, orientación psicológica, asistencia social. También y las denuncias se pueden colocar en cualquier comisaría, no tiene que ser una comisaría especializada. Muchas veces creemos que solamente podemos ir a la comisaría de mujeres y eso no es cierto. Podemos ir a cualquier comisaría, podemos ir a las fiscalías, podemos ir también a los juzgados de familia a poner una denuncia, ¿no? Pero evidentemente el lugar más cercano es las comisarías, siempre son espacios, digamos, más cercanos a la población, ¿no? Sí, evidentemente la pandemia nos ha demostrado que la violencia a las mujeres no solamente se dan en espacios públicos, en las calles, sino también muchas veces en nuestros hogares, y que muchos de nuestros agresores se encuentran en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno más cercano, ¿no? Más de 70.000 casos de violencia solo durante este año comprueban la necesidad de tener que abordar el problema, ya no solamente desde el enfoque sancionador, sino desde un enfoque preventivo, como bien lo señalas, Liz, porque las penas no son disuasivas y necesitamos, más allá de leyes, que estos cambios legales vayan acompañados de cambios culturales. Muchísimas gracias, Liz, por habernos acompañado en esta entrevista. Esperamos que puedas estar con nosotras en otra oportunidad, ya no solamente vía telefónica, sino también aquí en la cabina. Cuando quieran estoy ahí con ustedes y gracias por la invitación. Gracias, Liz, a seguir luchando, compañera. Gracias. Nos vamos así a la próxima pausa de Radio Trans para regresar con Carmen Almeida, vocera de la Comisión del 25N, para que nos cuente de qué trata su pronunciamiento y de las luchas que están reclamando las mujeres feministas en este 25 de noviembre. Ya regresamos. Se despide Jenny. En unos segundos volvemos. Esto es Radio Trans, la radio que te transforma. Nuestra América en disputa. Todo el contexto político-económico que rodea a nuestros pueblos con el análisis de especialistas desde una perspectiva de justicia social. Nuestra América en disputa. La realidad que no verás en los medios hegemónicos. Todos los jueves en vivo y simultáneo por las redes sociales de nuestraamerica.tv y Telesur. Y sábados en la pantalla broadcast de Telesur. Ubica tu horario. Nuestra América en disputa. Latindad.org. Justicia fiscal, nueva arquitectura financiera, economías transformadoras. Latindad.org. Diálogo político, articulación social, producción de conocimientos, generación de masa crítica. Latindad.org. Promovemos inclusión política, económica y social para toda la región. Latindad.org. Somos la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Búscanos como Latindad.org. Nuestraamerica.tv es un canal de televisión independiente de ámbito latinoamericano que se transmite por internet y que promueve la democratización de la comunicación social. En Nuestraamerica.tv puedes encontrar contenidos políticos, sociales, económicos, culturales, históricos, de género y feministas que aportan a la transformación de la sociedad. Síguenos en redes como Nuestraamerica.tv o busca todo nuestro contenido en www.nuestraamerica.tv. Volvemos con Radio Trans, la radio que te transforma. Radio Trans. Ya estamos de vuelta aquí en Radio Trans, la radio que transforma. Y como lo anunciamos al inicio del programa, hoy vamos a tocar durante todo el programa la lucha contra la violencia de género que afecta a las mujeres y diversidades en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Personas LGTBI. En este bloque cultural, en lugar de tener a Erika en esta oportunidad, hemos invitado
a la compañera representante de la Asamblea del 25N, quien leerá el pronunciamiento por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por eso está con nosotras la compañera Carmen Almeida. Ella es sindicalista, forma parte del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Lima. Es parte de Sintraol, pero además es la vocera del 25 de noviembre, la comisión que viene desarrollando la marcha que hoy sale a las 5 de la tarde, que como decía Jainser, probablemente cuando vean este programa ya esté en marcha o ya se haya desarrollado la marcha. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Muy bien, Gaela. Muy contenta de estar acá siendo la vocera del 25N. Qué gusto que una compañera trabajadora del hogar sea la vocera de un espacio que busca justamente luchar contra todas las violencias, ¿no? Creo que es sumamente necesario tener voces como la tuya dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento de derechos, dentro del movimiento de mujeres, Carmen. Cuéntanos cómo va la asamblea, qué cosas han determinado, cuáles son las luchas que tienen. Cuéntame acerca del pronunciamiento. Sí, la asamblea va muy bien. Estamos todas las organizaciones que luchamos por los derechos de las mujeres, de las LGTBI, todas las organizaciones rurales y de todo el país, ¿no? Estamos muy organizadas, y estamos contentas de visibilizar pues la lucha de las mujeres que con estos grupos fascistas que nos están golpeando, pero no hay que tenerles miedo, como dijimos en la mañana en los diferentes espacios. Estamos ahí fuertes y seguras de defender los derechos de todas las mujeres, de todas las LGTBI, de todos, ¿no? Sí. Qué gusto, compañera, porque a más amenaza, más fuerza y más coraje Exacto. tenemos las que defendemos los derechos y vamos a salir a las calles y vamos a plantarnos en cada uno de los espacios. Sin miedo, tenemos que ir a todos los espacios y plantarnos sin miedo, haciendo nuestras demandas puntuales, ¿no? Y que todo el mundo nos escuche y que sepan que nosotros estamos unidas y más fuertes. Así Muy es. bien, con todo menos con miedo. Exacto. Así es, con coraje, con alegría. Con alegría, sí. Cuéntanos, Carmen, ¿qué organizaciones conforman este 25M? ¿Cuál es el pronunciamiento? ¿Cuáles son los acuerdos que tienen? ¿Cuáles son las demandas que están pidiendo? Sí, acá en el pronunciamiento yo les voy a hacer llegar todas las demandas, todas las denuncias que tenemos y estamos muy organizadas. Hay de todo el país las organizaciones que están en el pronunciamiento y estamos con el 25N. ¿Puedes leernos parte o el pronunciamiento sí, en todo caso? El pronunciamiento son nuestras voces contra el machismo y el fascismo, ¿no? Durante el 2021, la situación de la pandemia producto del COVID-19 ha profundizado las desigualdades y la violencia patriarcal y ha puesto en riesgo la vida de la diversidad de mujeres y disidencias sexuales. Necesitamos gobernabilidad y cuestionar las causas estructurales de la violencia, como lo es el patriarcado y el modelo neoliberal que deshumanizan nuestras vidas, por lo que se debe rechazar los planes de vacancia y la legitimidad de grupos fascistas y operadores políticos antiderechos que ponen en riesgo la democracia y la lucha por la igualdad. En este contexto, hoy 25N, nos pronunciamos mujeres y disidencias, niñas, estudiantes, trabajadoras, cuidadoras, indígenas, andinas, amazónicas, afrodescendientes, mujeres racializadas, lesbianas, bisexuales, trans, personas de género no binario, mujeres con discapacidades, mujeres con VIH, defensores de cuerpos, territorios y de derechos humanos, familiares de víctimas de feminicidio, transfeminicidio, desaparecidas, sobrevivientes, mujeres migrantes y refugiadas, víctimas indirectas de la violencia capitalista y machista en todas sus formas, y planteamos las siguientes demandas. Un abordaje no tradicional e integral de la violencia de género, que contribuye al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos,
de las mujeres, disidencias sexuales, la protección de las infancias y el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, afrodescendientes y sus luchas interseccionales contra el racismo. Reforma del programa Aurora y reforma integral del sistema de justicia con enfoque de género, no binario e intersectorial, que priorice la implementación del sistema especializado de justicia en todo el país para garantizar calidad de atención sin discriminación. Implementación de Estrategia Nacional de Prevención del BBG, del Ministerio de Inclusión y el MIN. Frente a las desapariciones de mujeres exigimos, 1. Que el Estado cumpla con el estándar de la Corte Internacional de Derechos Humanos de debida diligencia estricta, garantizando la atención e investigación oportuna y celebre en estos casos reconocimiento que las desapariciones de mujeres se constituyen en predictores de otras formas de violencia como la trata, explotación sexual o feminicidio. 2. Incorporar la desaparición de mujeres como una modalidad de violencia en el marco de la ley número 30.364. 3. Incorporar el hecho como agravante en el delito de feminicidio. Y 4. Implementar y cumplir el protocolo especializado para la atención de los casos. Implementación de programas para reparar a las víctimas y víctimas indirectas de la violencia de género y los feminicidios, que incluyan aseguramiento de salud, programas de becas y estudios y fortalecimiento del programa de pensiones para hijos e hijas y dependientes. Reformar estructuralmente de la Policía Nacional. El personal debe ser capacitado para evitar la revictimización de las víctimas de violencia. Además, se debe eliminar la ley del gatillo fácil. Frente a las esterilizaciones forzadas y violencia sexual durante el conflicto armado, celeridad en los procesos de verdad y justicia, reparación integral para las mujeres y disidencias víctimas, reconocimiento de las mujeres en los estatutos comunales como comuneras, calificadas para asegurar su acceso a recursos y propiedad a nivel nacional. Implementar políticas para hacer frente a la violencia que afecta a las mujeres indígenas, reconociendo su diversidad, autodeterminación de los pueblos sobre sus territorios y el buen vivir. Para mejorar el ejercicio de los DSD asociado a la prevención de violencia. Garantizar la educación sexual integral y visibilizar y atender la violencia obstétrica y ginecológica con enfoques de discapacidad e interculturalidad e intergeneracional. Garantizar la entrega del kit de emergencia del aborto en casos de violación. Garantizar el acceso al aborto terapéutico a todas las mujeres, transmasculinidades y personas de género no binario. Y afianzar los esfuerzos para lograr el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para garantizar la autonomía y derecho a decidir de todas las mujeres y los cuerpos gestantes. Para fortalecer la igualdad, base de la lucha contra la violencia, implementación y presupuesto para la política de igualdad de género que debe desplegar acciones con enfoque intercultural, de discapacidades e intergeneracional. Impulso y aprobación de la Ley de Identidad de Género. Reconocimiento del trabajo del cuidado y el trabajo no remunerado y su impacto en la vida de mujeres. Implementación del bono. Promoción del trabajo digno para prevenir la precarización, específicamente de las mujeres migrantes, mujeres rurales, mujeres afrodescendientes, mujeres racializadas y disidencias criando solas. Promoción de la participación de la política paritaria y libre de acoso político hacia las mujeres y disidencias. Aprobando el protocolo interinstitucional al cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
y el reglamento para el Jurado Nacional de Elecciones número 31155, ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política para su aplicación en las elecciones regionales y municipales del 2022. Para dar seguimiento a estos y otros grandes desafíos, necesitamos promover los derechos de las defensoras, por lo que es urgente la implementación del mecanismo intersectorial de protección a personas y defensoras de derechos. Finalmente, es preciso fortalecer la democracia e iniciar un proceso de diálogo que enrumbe al país hacia el establecimiento de una asamblea constituyente para generar un nuevo pacto social basado en la igualdad de género, en el principio de no discriminación y en el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencias. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. No hay tiempo para más. Sin embargo, quería agradecerte por estar aquí. Quería comprometerte además públicamente para que nos puedas acompañar más adelante para hablar acerca de la violencia que sufren las mujeres trabajadoras del hogar, de las mujeres sindicalistas, de las mujeres de barrios populares, que creo que es sumamente fundamental. Carmen, muchas gracias por compartirnos el pronunciamiento que han construido organizaciones, activistas, colectivas, mujeres, feministas y diversidades. Gracias a ti y a todas las que organizan la marcha y las distintas acciones a nivel nacional, porque así como hay una marcha aquí en Lima que se va a desarrollar el 27 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en la Plaza San Martín, hay actividades a lo largo y ancho del país. En Arequipa ha habido una marcha hace pocos días, en Huancayo, en Trujillo, en Cusco y en distintas regiones, provincias de este país, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, Maju, Francesca, Jaser, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias también a Erika por acompañarnos con toda la producción, y a Nicolás por los controles. Gracias también a Liderando desde el Sur, a Latindad y a Transformar, que hacen posible que estos programas se lleven día a día. Muchísimas gracias, Carmen, en todo caso. Hazle llegar nuestros saludos a todas las compañeras del 25N. Sin más, nos vamos así por esta vez, con las ganas, las fuerzas, la alegría y el coraje de seguir luchando por un mundo en el que podamos vivir y convivir en armonía sin ningún tipo de discriminación ni violencia. Atrás el machismo, atrás el capitalismo, atrás todas las formas de discriminación y violencia. Vamos a acabar con este sistema capitalista, extractivista y patriarcal, con este modelo económico neoliberal que solo profundiza las desigualdades y que acaba con la vida de las mujeres víctimas de feminicidios y personas LGTBI en crímenes de odio. Vamos a construir una patria grande, una sociedad llena de amor, llena de justicia y llena de igualdad. Nos vemos. Aquí termina Radio Trans. Te esperamos en el siguiente programa. Somos Radio Trans, la radio que te transforma. Ponlo en tus alertas. ¿Ay qué? Radio Trans es una producción de nuestraamérica.tv, gracias al apoyo de Transformar, Latindad y el Fondo de Mujeres del Sur como parte del programa Liderando desde el Sur.